Ricardo, buenos días. Ya, Ya. En la clase anterior estábamos viendo sobre Galileo Galilei. Entonces, lo que vamos a ver ahorita se va a referir también al mismo tema. Bueno, en sí solo sería esta parte de aquí. ¿Me puedes ayudar con la lectura? ma- la que dice manchas. Claro, es lo que estábamos viendo el día de ayer y era la continuación. Y que Ah, el ok. Sol tiene El Sol tiene manchas. manchas. Tras muchas observaciones y cálculos, Galileo apoyó la tesis del heliocentrismo de Copérnico, pero le corrigió porque este sostenía que todas las estrellas giraban alrededor del Sol cuando son solo los planetas. Sus descubrimientos causaron conmoción en la sociedad europea de su época y le llevaron a enfrentarse con la Iglesia Católica. Muchos jerarcas se resintieron por las burlas en su obra. Diálogos sobre los principales sistemas del mundo. 1633. Fue llevado al tribunal de la Inquisición, que le condenó al argumentar que sus tesis iban contra frases de la Biblia sobre que la tierra está fija y los cielos son inmutables. Galileo tuvo que jurar lo que había sostenido y pasar sus últimos años recluido en su casa. Sin embargo, siguió investigando y escribiendo libros que no pudieron publicarse en Italia, pero sí en otros países. Este conflicto es un clásico ejemplo de la imposición de la autoridad sobre la libertad de pensamiento. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. ¿Qué recuerdas de la clase del día de ayer? De Galileo Galilei, que fue un astrónomo que descubrió manchas en la luna, montañas, ¿y qué más? Sobre lo que se reproducieron ideas, la astronomía, Nuestro anatomía, nombre. Fue un anatomía. astrónomo, sí. Entonces, ¿cuál sería la historia también de Galileo? Que Galileo nació en Pisa el 15 de febrero de 1564. Fue, como vimos en la clase anterior, fue un astrónomo, fue filósofo, fue matemático y físico. Y estuvo relacionando estrechamente con la revolución científica. Y también eminentemente hombre del Renacimiento, que mostró, se podría decir, interés por casi toda la ciencia y arte, música, también en la literatura y también en la pintura. ¿Recuerdas uno de los inventos de Galileo? El telescopio. Muy bien, el telescopio perfeccionado. En sí, él no lo inventó, pero él lo perfeccionó. El El, termoscopio también mejoró la bomba de agua, también desarrolló un compás geométrico, también estudió el movimiento de péndulo y también realizó observaciones significativas de la Luna, que eso sí está en el libro, los satélites de Júpiter y también las manchas solares que también acabaste de leer. Entonces, ¿cuál es otro invento de Galileo? Aparte del telescopio perfeccionado. el, te- el termoscopio, pues. El termoscopio, sí. El termoscopio, ¿qué más?
¿Qué más termómetro, inventó? ¿Qué más aparte de eso? ¿Cuáles más te acuerdas? El la, compás el compás, la balanza, men. y la bomba de agua. Y con respecto al termómetro, fue un segundo ya. Ok. Y con respecto al termómetro, fue inventado en el año 1592 por el astrónomo Galileo, quien contribuyó el termoscopio, un instrumento que medía la temperatura en un ambiente. Al paso del tiempo, ahí fue cuando lo fue modificando, que hoy resulta un gran valor para la humanidad. ¿Resulta o no resulta hoy en día el instrumento para medir la temperatura, Ricardo? Sí, sí, creo que sí. Por- ¿Crees? no, sí, sí, sí. Claro, con eso también medimos cuando alguien está enfermo, Cuando, me imagino cuando cocina o también, ¿sí? ¿tú sabes cocinar? No, ¿Y quién descubrió la ciencia? ¿Quién descubrió la ciencia? ¿De quién estamos hablando? Mi Galileo. Galileo descubrió la ciencia. ¿Y cuándo falleció Galileo? Eso sí lo comenté. Galileo murió el 8 de enero de 1642 a la edad de los 77 años y había nacido el 15 de febrero de 1564. Su muerte tuvo ¿cómo fue su muerte, Ricardo? ¿Por qué murió? ¿De qué murió? Ayer se hablé de eso. Mm, murió condenado, hombre. No, su Lo muerte mataron no, su muerte fue por causas naturales. de enfermedad. Causas naturales, solo se murió. Del que había, eso vimos, si no mal recuerdo, no era de él de que estábamos hablando la vez. Ese fue la clase anterior de la persona que estás hablando tú, usted, el que lo habían asesinado, pero no fue Galileo. A Galileo, su muerte fue por causas naturales. Entonces, como ya sabemos, Galileo fue un astrónomo, fue físico, también fue ingeniero y filósofo italiano. Fue conocido por sus mejoras al telescopio y también sus observaciones astronómicas, sus leyes sobre el movimiento y su defensa del modelo heliocéntrico de Nicolás Copérnico.
También fue una figura clave para la revolución científica y es considerado el padre de la astronomía moderna, también el padre de la física moderna y el padre de la ciencia moderna. Y a pesar de sus importantes contribuciones a la ciencia, Galileo fue perseguido por la Iglesia Católica por sus ideas, heliocéntricas, se podría decir, que contradecían la visión geocéntrica aceptada en ese movimiento. También en ese entonces fue juzgado por la Inquisición en los años 1633 y también fue obligado a retractarse de sus opiniones. Pasó el resto de sus días bajo arresto domiciliario. ¿Por qué? Por envidia. Entonces, ¿quién descubrió el cielo? Galileo, Galileo descubrió el cielo. 400 aniversario de las primeras observaciones fue del cielo con el telescopio. Y en el año 1609, hace exactamente 400 años, Galileo hace dirigir por primera vez con espíritu científico un telescopio hacia el cielo. Entonces Galileo hizo su descubrimiento con el cielo, también fue un astrónomo, también fue reconocido como el padre de la física moderna, también es reconocido como el padre de la astronomía y también como el padre de la ciencia moderna. ¿Cómo es reconocido Galileo, Ricardo? padre de la astronomía. ¿Qué más? El padre de la física moderna y el padre La astronomía. de la ciencia moderna. El padre de de la astronomía moderna, sí, también, pero ese ya lo habías dicho. Entonces, ahora vamos con Isaac Newton. Newton creo que sí. ¿Puedes ayudar con la lectura? Matemático, físico, filósofo e inventor inglés, 1643-1727. Es autor de los Philosophiae Naturalis, Principia Mathematica, más conocidos como los Principia, en los que descubrió la ley de gravitación universal y estableció las bases de la mecánica clásica, mediante las leyes que llevan su nombre. Pásame la pluma. Estas leyes se opusieron a la idea aristotélica de que hay cuerpos livianos pues, Era- que sí, se le comparte con el alemán Gottfried Leibniz, 1646-1716. El crédito por el desarrollo del cálculo integral y diferencial. Ambos lo lograron de forma independiente. Muchas contribuciones de esta época se quedan sin revisar. En resumen, la revolución científica de los siglos XVII y XVIII permitió ver al mundo con luz diferente al aplicar la razón y el conocimiento. Sistematizó el proceso de investigación y dio lugar a una serie de descubrimientos e inventos en todas las áreas del saber. ¿Qué entendiste con lo que acabaste de leer, Ricardo? Que Isaac Newton dominaba mucho el inglés junto a Gottfried Leibniz. Él fue el inventor del inglés. Obviamente lo iba a dominar, él lo inventó. Y descubrieron inventos en muchas áreas. Sí, también. Muy bien, muchas gracias. Entonces, Isaac Newton
Fue un físico, fue un matemático, también fue astrónomo, también fue geólogo e inventor de inglés. Fue reconocido por establecer las bases de la mecánica clásica y también la ley de la gravitación universal. Sus descubrimientos en ese entonces revolucionaron con respecto a la ciencia y transformó nuestra comprensión del universo. Entonces, Newton formuló tres leyes que describen cómo se mueven los objetos en respuesta a las fuerzas que actúan sobre ellos. La primera ley fue inercia, que fue un objeto en reposo que permanecerá en reposo y un objeto en movimiento continuará moviéndose a velocidad constante en línea recta a menos que una fuerza externa continúe sobre él. La segunda ley de Isaac fue la fuerza neta que actúa sobre el objeto, que es igual a la tasa de cambio de un movimiento lineal. Y la tercera ley fue por cada acción que existe una reacción igual y opuesta. Eso lo vas a ver en la tarea con la profesora de física. Entonces Isaac propuso que todos los objetos con la masa se atraen entre sí con una fuerza directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellos. Entonces, ¿qué más realizó? Realizó importantes investigaciones sobre la luz y también sobre el color, demostrando que la luz blanca está compuesta por todos los colores del espectro. Y con respecto al cálculo, desarrolló el cálculo, que fue una herramienta matemática fundamental para describir el cambio y el movimiento. Entonces, los descubrimientos de Isaac tuvieron un profundo impacto también en la ciencia y en la filosofía. Sus leyes del movimiento, también la gravitación, proporcionaron un marco para entender el movimiento de los objetos en la Tierra y en los cosmos. Y sus trabajos en ese entonces sentaron las bases de la física clásica y también continuaron siendo la base de la ciencia hasta la llegada de la teoría de la relatividad en ese entonces. Entonces, ¿qué entendemos con Isaac? Que fue una figura clave en la historia también de la ciencia, así como lo fue, ¿de quién estábamos hablando en antes? De Galileo. Correcto. Entonces, Isaac también fue una figura clave en la historia de la ciencia, al igual que Galileo, y cuyas ideas habían revolucionado nuestra comprensión del mundo físico y dejaron un legado duradero en la física y las matemáticas. Entonces tenemos que agradecerle a Isaac por la física y por la matemática. ¿Quién era este Isaac Newton Ricardo? Matemático. Matemático. El que inventó el inglés. Sí, también fue científico y también fue astrónomo. Fue mejor conocido por definir las tres leyes del movimiento y la gravitación universal. Ajá, Entonces, con respecto a continúa, digo, bueno, es más conocido por como usted dijo, las tres leyes que él tiene, la inercia, la correcto, masa y la acción y la reacción. muy bien. En ese aspecto fue el más conocido por las leyes de Newton, que establece que todo objeto permanecerá en reposo o en movimiento, uniforme a menos que la acción de la fuerza externa que lo obligue a cambiar de estado. También esta tendencia y a resistirse a los cambios del estado del movimiento se denomina inercia. Vamos a dejar
Como tarea vamos a poner la biografía de Isaac Newton para que pongas este Newton, para que escribas, ¿ya? ¿Estás anotando? Voy, Miss. Como primera pregunta, la biografía de Isaac Newton. Toda, Miss. No toda, un pequeño concepto. Ya, Miss. Entonces, ¿qué entendemos con Isaac Newton? Que fue un científico, un matemático, un inglés, que fue reconocido por sus descubrimientos y teorías fundamentales en la física y en la matemática, y que sus logros fueron destacados, se encuentran en la formulación de las leyes del movimiento y la ley de la gravitación universal. Por eso él fue más reconocido. Además de sus descubrimientos científicos, Newton también se dedicó a la alquimia y a la teología, aunque sus escritos sobre estos temas son menos conocidos. ¿Está entendido hasta ahorita? Sí, Miss. Muy bien. Entonces, ¿qué entendemos sobre Isaac? Que estableció las leyes de la mecánica clásica, también Matemático, inventor del corre- inglés. correcto, partiendo de la ley de la gravitación universal, también dedujo las leyes de Kepler en forma más general y también logró construir el primer telescopio de reflexión. ¿Está entendido hasta ahorita todo? Sí, Miss. A ver, ¿qué concepto entonces me tienes de la clase del día de hoy? Mm, hablamos sobre Isaac Newton, y sobre Galileo Galilei. Que Galileo Galilei fue una persona que descubrió muchas cosas en la luna, por ejemplo, mancha del sol, montañas. Fue primera persona en tener un uso correcto del telescopio. También sobre Isaac Newton, que fue matemático, filósofo y inventó el inglés. Y eh, y es muy conocido por sus tres leyes. Muy bien, me parece bien.